una nueva aventura que va a ser difícil de superar en las próximas columnas, porque la historia de hoy es realmente... yo me enteré gracias a Carolina y a Ulrich, que aprovecho para mandarles un saludo en nuestras redes, en mis redes, en Agustín Ochoa OK. ¿Que son amigos tuyos? Son amigos míos y cada tanto yo abro ahí el comentario para que digan, che, habla de esta historia, habla de esta persona. Muchas veces estas historias no son muy conocidas, ¿no? Y es a través de un poco del boca en boca que te llegas a enterar de esto que es realmente insólito lo que sucedió. Así que sin más preámbulos, paso a contarles la historia. No sé si ustedes están familiarizados con el término Iron Man o qué es hacer un Iron Man. ¿Conocen un poco? ¿Un hombre de acero? Un hombre de acero. ¿Un hombre de hierro? Sería la traducción literaria. Sí, claro, es una carrera. ¿Cierto? Es una carrera, es un desafío deportivo que implica 3 instancias. Nadar 3.8 kilómetros, que eso equivale a 76 largos de una pileta olímpica, en aguas abiertas. No es poca cosa. No. Hacer 76 largos de una pileta olímpica en un mar abierto. No conforme con eso, después de hacer 3.8 kilómetros de nado, tenés que hacer 180 kilómetros de bicicleta. ¿Sí? Uno detrás del otro, ¿no? Y después de hacer los 180 kilómetros de bicicleta, después de haber hecho los 3.8 kilómetros de nado, tenés que correr una maratón. ¿Qué sería una especie de triatlón? ¿Es lo mismo? Exacto, con la implicancia de que es un desafío mucho más mayor, extremo. Más exigido, claro. Bueno, esta persona llevó la idea del Ironman al extremo. Si ya hacer un Ironman, concretar un Ironman, es un desafío sumamente difícil de alcanzar, esta persona lo logró, pero en condiciones completamente extremas. Ajá. Y estamos hablando de la historia de Anders Hoffmann. La persona, el protagonista del proyecto Iceman o proyecto Hombre de Hielo. Anders Hoffmann no es, fue un chico, sigue siendo un chico que nació en Dinamarca, tiene él aproximadamente 26, 27 años hoy, y según cuenta su familia, un chico muy inquieto en su niñez, le gustaba mucho jugar al fútbol, de hecho su sueño mayor era ser jugador profesional de fútbol. Por distintas cosas de la vida no lo pudo hacer, lo llevaban a las prácticas, los entrenadores no lo terminaban pudiendo, no lo terminaban poniendo, y siempre como que le quedó ahí una especie de resabio, de necesidad de concretar alguna especie de desafío deportivo. Lo de él estaba muy conectado con eso. Terminó el colegio, empezó a trabajar como consultor en empresas, más relacionado con la parte de negocios, pero había un bichito que le seguía picando desde el lado del atletismo, del deporte. Y un día, él con su computadora abre Google, se pone a googlear y empieza a investigar y se pone a buscar si alguien había concretado alguna hazaña deportiva del estilo de Ironman, pero como alguna especie de récord Guinness, como decir, el Ironman más rápido. Ya había alguien que había hecho un récord muy extremo. Si alguien había concretado un Ironman en distintos países, en distintos continentes, ya había habido una persona que había logrado esa hazaña. Y de repente su cabeza hizo un clic y dijo, ¿qué pasaría si hago un Ironman en el lugar más extremo del mundo? Léase la Antártida. Busca en Google, pone Ironman Antártida y no le sale ninguna búsqueda, ningún resultado. Lo cual quería decir que nadie lo había hecho hasta el momento. Y eso tiene una razón. Nadar 3.8 kilómetros en aguas heladas, con peligro de fauna marítima. Andar en bicicleta 180 kilómetros en terreno de hielo y nieve. Y después correr una maratón en esas condiciones. No solo es algo impensado, sino que es tentar a la muerte constantemente. Pero el pibe dijo, no, yo lo voy a hacer, primero porque sé que lo puedo hacer, porque tengo confianza en mí, porque nadie lo hizo y yo voy a ser la primera persona en hacerlo, y mi historia va a servir de inspiración a otros para que entiendan de que los límites que nos ponemos en realidad están en nuestra cabeza, ¿sí? Y se familiarizó con la idea y dijo, perfecto, acá arranca Proyecto Iceman, voy a conseguir el financiamiento, lo voy a documentar, ¿sí? Y ese documental va a servir de inspiración para todo el mundo. Dicho y hecho, se propone 2 años de entrenamiento, ¿sí? Nadando en Dinamarca, en Copenhague, ahí en
¿cómo se llama? En los canales Sí. de agua en invierno, Que el son agua muy fríos. completamente helada. Al principio nada 500 metros y lo celebra, viste, como si fuese una victoria que Claro, de bueno, hecho, pero eran pequeñas victorias. Exactamente. Pequeñas entre comillas, exacto, Claro. pequeños avances. Después se va a Groenlandia, que es más frío todavía. que es más frío todavía, nada ahí y demás. Se entrena corriendo, en bicicleta y demás, pero en ningún momento llega a correr un Ironman como para decir, bueno, listo, ya lo logré, ahora vamos a hacerlo en la Antártida. Sino que tiene estos entrenamientos físicos y un día dice, bueno, estamos listos, me mando. Se manda, obviamente con un equipo de profesionales que consigue, 4 documentalistas y 5 integrantes, entre ellos su hermano, y profesionales conocedores de todo lo que es la geología en la Antártida. Claro. Los permisos también, porque no va Permisos, cualquiera. Sí, exactamente. Claro. Personas que un poco le mapean el territorio de la Antártida y le dicen, mira, vamos a estar acá, vamos a anclar el bote en el que Sí. iban, vamos a dejarlo acá, nos vamos a ir a la parte continental. Vos vas a hacer este trayecto, ¿sí? Dentro del continente, porque obviamente hay zonas que ellos le llamaban las dead zones. Ujú. O sea, zonas que no podía ir porque había mucho riesgo de caerse en un pozo y demás, y eso Ah, significaba Sí, la muerte la segura. muerte misma. Entonces llegan a la Antártida después de 2 años de preparación, de conseguir financiamiento, que también es algo que le costó mucho, Ujú. porque nadie creía No, que un pibe que no tenía experiencia alguna en atletismo, en deporte, claro, que no les podía garantizar mínimamente nada. exactamente, nadie le quería poner un peso, sin embargo él consigue el financiamiento, reúne el equipo y se manda. Otro guiño al destino fue cuando lo terminó haciendo, que fue en febrero de 2020. Si hubiese sido un mes después o 2 meses No, ya después, no podía. se le hubiese cancelado Un toda año, la sí, toda sí, la no. aventura que Sí, tenía sí. planeada. Y posiblemente no lo hubiese podido hacer hasta mucho tiempo después. Entonces, en febrero de 2020 se mandan, llegan a la Antártida, reúnen al equipo, bueno, y demás, y los meteorólogos, un especialista en meteorología, descubre que justo cuando llegan había un periodo de 36 horas donde el clima iba a ser bastante benevolente. Es decir, no iban a haber muchos vientos, no iba a haber un temporal, sino que dentro de esa ventana de 36 horas tenían que hacer el desafío, ¿sí? Cuestión que dicen, vamos, estamos perfecto, cronómetro en 0, arrancamos, y Anders se tira al agua con un equipo, obviamente, que lo protegía, pero que de ninguna forma le quitaba todo el frío del agua bajo cero, temperaturas bajo cero, que digamos que Ya iba... de pensarlo nomás me deja frío. Bueno, exacto. Empieza a nadar, un bote obviamente al lado de él, controlando de que, por un lado, no hubiesen pedazos de deshielo que Sí, viniesen sí, sí, frente sí, a sí. él, y por otro lado, teniendo cuidado con la fauna marina, ¿sí? Claro. Porque podían haber orcas cerca, Orcas. lobos marinos que de repente, por su cuestión territorial, pudiesen querer Sí, atacar. atacarlo, sí, sí, sí. Cuestión que en el tiempo de 1 hora y 20 minutos termina concretando la primera parte, que eran esos 3.8 kilómetros. Esa primera parte que es la única parte que concreta de manera ininterrumpida. Es decir, nadando, llega 1 hora y 20 a hacer los 3.8 kilómetros. 1 hora y 20. 1 hora y 20. Nada más. Perfecto, buenísimo. Sale del agua temblando, Ujú. dolor en los pies que no los sentía. Se queda con su equipo, que obviamente siempre estuvo cerca de él. Se calza el equipo para empezar a bicicletear, para andar en bicicleta. Y él, con el mapa, el recorrido en su cabeza, empieza a agarrar con la bicicleta el trayecto que le iba a llevar hacia adentro del ¿Eso continente. inmediatamente? Casi. Después de secarse, cambiar. obviamente, cambiarse pero la digamos zapatilla, inmediatamente. en el mismo arranca día. a los 40 minutos. Y van 2 horas del trayecto. ¿Qué sucede? Claro, los especialistas y él mismo no se dan cuenta de que cuando empieza a andar en bicicleta hacia adentro de la parte continental, había nevado demasiado, había demasiada nieve que no le permitía avanzar. Avanzaba en velocidades extremadamente lentas, se caía, se volvía a levantar, se caía. Y así estaba horas y horas tratando de avanzar y no cubriendo más que 5 kilómetros, 10 kilómetros, faltándole 170 todavía por completar. Claro. Ujú.
Entonces, en cierto momento, a alguien se le ocurre la idea de, sobre la marcha, porque muchas cosas tuvieron que improvisar, de decirle, no te vas a ir tierra para adentro, sino que vas a volver y lo vas a hacer bastante cerca de la costa, y acá hay 200 metros que están bastante bien, digamos, en cuanto a Superficie, sí. superficie, cantidad de nieve y demás. Entonces, lo que empieza a hacer Anders es volver y hace ese trayecto de 200 metros, ida y vuelta. Claro. ¿Sí? O sea, hace la cantidad de metros o kilómetros, Exactamente. pero yendo y volviendo. Exactamente. Los empieza a andar, pero a todo esto había pasado ya mucho tiempo, casi cerca de más de un día, más de 24 horas, y se acercaba ese espacio de tiempo del cierre de los 36 horas de la ventana que tenía, ¿no? Tal es así que termina de concretar la parte en bicicleta, en el medio parando, alimentándose, haciendo chequeos médicos, viendo cómo estaba su temperatura y demás, pero en cierto momento, plum, se viene la noche y se viene la tormenta. Que la tormenta de nieve, allá en la Antártida, obviamente que te la regalo, se tienen que meter adentro de una carpa, ¿sí? A básicamente sobrevivir. Sí. Sobrevivir, descansar el pequeño rato, las pequeñas horas que iba a tener, como para recuperar algo de energía, y es en ese momento que él se da cuenta que ya no era un desafío de tiempo. Él no lo iba a hacer en un tiempo récord, Sí. sino que él lo que iba a buscar era sobrevivir. Claro. Ya a esa altura se trataba de supervivencia, Solamente. de hacerlo, pero de sobrevivir en Sí. el tiempo que le llevara. Pasa esa tormenta que también lo desconecta con el equipo que estaba en el bote. Ellos no sabían si en el bote había pasado algo, que de hecho habían tenido varios problemas, pero ellos estaban como completamente desconectados en una situación de muchísimo riesgo. Y otro guiño del destino es que frena la tormenta después de un cierto tiempo. Anders sale, retoma la bicicleta, termina esos 180 kilómetros y dice, bueno, ahora es tiempo de correr la maratón. A todo esto ya habían pasado más de 48 horas, ya habían pasado 2 días desde el momento en que habían dicho, Sí. cronómetro en cero, vamos. El desgaste de haber hecho los 3.8 kilómetros en el nado, haber hecho 180 kilómetros en la nieve, de no haber podido avanzar, y no conforme con eso, tenía que correr ahora una maratón en el lugar más extremo del mundo. Kilómetros. Los 42 kilómetros. Dicho y hecho, se calza, se cambia la ropa, qué sé yo, y sale a correr en ese mismo tramo de 200 metros que tenía. Se pone a correr, imagínense, temperaturas bajo cero, nieve, viento, la noche se vuelve a aproximar, ¿sí? Claro, Ya. pero incluso las horas nocturnas, o cuando habrá sido en verano nuestro. Exacto, sí. Claro, tienes luz todo el día. Exacto. ¿Cuánto tenía que caminar, Agustín? Correr 42. 42 kilómetros. 42 kilómetros. 42 kilómetros. En cierto momento, Anders dice, no, loco, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr. Y ahí aparece la figura del hermano que estaba presente y le dice, amigo, estamos acá, llegamos para hacer esto, Lo tenés yo que confío en vos. Y él se sobrepone y dice, bárbaro, listo, vamos a hacerlo. Retoma la parte de la corrida, corre, y cercano a las 72 horas del inicio de la Odisea, termina completando los 42 kilómetros, culminando un récord que no lo tiene absolutamente nadie más que él, y obviamente nadie lo ha vuelto a intentar hacer, de un Ironman en la Antártida, ¿sí? Vuelve a Dinamarca, obviamente el momento de la llegada que todos los están esperando, Me imagino, claro. el llanto, el abrazo con el hermano y demás. Y bueno, llega justo cuando vuelven a Dinamarca, le dicen, loco, no saben lo que está pasando en el mundo, nos tenemos que encuarentenar. Qué bárbaro. Todo el a ver, equipo se va para su lado, no se pueden volver a reunir hasta dentro de 2 años después de eso. Qué increíble. Y sacan este documental en 2022 que recibe un montón de galardones y que invitamos a la gente a que lo vea, que se llama Project Iceman, está en YouTube, gratis para ver. Sí. Y el documental termina con una frase que es esta de que los límites que nos ponemos son aquellos límites que nosotros creemos que son así, ¿no? Ujú. Solo aquellos que nos animamos
a derribar, a decir, che, este límite, no. Es solo de esa forma es cuando nos logramos superarlos Claro, claro. y transformarnos en una versión más grande de nosotros mismos. Y acá, perdón, que quiero, esto está, Y ahí está- tercera. bueno, fascinante, pero me hizo acordar en un momento cuando intervino el hermano, me hizo acordar al anterior relato que hiciste, la importancia del otro, ¿no? Ajá. Porque él obviamente primero no podía estar solo, ahí sí que era imposible porque tenés que tener qué importancia que tiene el otro, ¿no? Porque Exacto. él en ese momento ya casi plantaba bandera, pero Como salió el señor hermano. con el que se encontró nuestro anterior invitado. Claro, por eso Claro. digo, me hizo acordar al anterior Claro, relato sí, sí. ese aspecto, ¿no? El aspecto del otro. Del estímulo. Del estímulo, pero además Claro. del otro, de lo que significa el otro en tu vida, ¿no? Sí. En este caso, no hubiera avanzado, porque ahí, paradójicamente, él que estaba tan lanzado en ese momento, bueno, porque se la vio, sin embargo, el hermano. Y siempre hay un momento. Sí, Siempre hay un sí. momento. En la maratón incluso dicen que hay un momento negro. Claro, Incluso claro, Ujú. pero él estaba ahí en. Perder la Impresionante, visión, claro. sí. Sí. Y algo que hablábamos antes de salir al aire, Sí, esto de que a veces las personas que tienen esta convicción más férrea sí, de que pueden hacer algo son solo esas personas, ¿no? Las que lo logran. Quizás si ponías a un deportista, a un corredor de elite, a hacer ese desafío, capaz que... y porque saben mucho. Porque saben mucho. Sí, Y sí. quizás es el loco ese que Sí. no lo va a cambiar nadie la cabeza, la idea que tenía. Y este pibe que no tenía nada de experiencia en atletismo y fue e hizo una de las odiseas y aventuras más grandes de la historia humana. Sí, a veces, bueno, no es que uno recomiende ignorar, ¿no?, los peligros, pero Sí. bueno, es el hecho de, parece que no, pero en estos casos dio resultado, de ignorar el gran riesgo que se corría, el tipo lo quiso correr. Bueno, Igual- no lo ignoró. igual- No lo ignoró. No, Lo pero previó, bueno, lo previó, y pero tenía su equipo. no estaba tampoco, no era un deportista extremo, ¿no? Bueno, pero se entrenó. Se entrenó. ¿Cuánto se entrenó? 2 años. 2 años. Sí. 2 años. Bueno, el Ironman es una exigencia grande también, ya de por sí, ¿no? De Y las hay más varias grandes. personas que lo corren. Sí, obvio, sí. Quizá no para ganar el tiempo, sino simplemente para llegar, ¿no? Que ya es todo un logro. Sí, sí, sí. Lograr el desafío, ¿no? Claro. Está bueno. Mirá qué bien. Sí, exacto. Qué lindo, qué lindo. Y vos me decías, antes también de entrar acá, que no sé si en el caso de él, pero varias de esas personas se dedican después a darle charlas a otros estimulándolos. Bueno, en cierta forma vos también estás en eso, ¿no? Exacto, sí. Me resonaba mucho el paralelismo con su historia, que también él vuelve a Dinamarca y se pone a dar charlas en colegios para los más chicos, Ujú. para contarles esto, ¿no? De que en la vida creo que hay que animarse Está bien. a que todas esas críticas que nos ponen, esas limitaciones que nos ponen, en realidad quizás son más del otro. Y Ujú. nosotros tenemos que hacer así un bollito y tirarlas a la basura. Y a propósito de eso, cuando vuelve a Dinamarca, dice, che, ahora me quedé sin desafío. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Eso. Y se propone el desafío, que todavía lo está intentando cumplir, de convertirse en jugador profesional de fútbol antes de los 30 años, ¿sí? Mirá. Él vuelve con 20 y pico de años, su sueño siempre había sido ser jugador de fútbol, y dice, pará, ¿por qué no lo puedo lograr todavía? Es verdad que todos empiezan a los 16, 17 del semillero, y dice, bueno, ahora, si ya pude hacer esto, ¿por qué no voy a poder hacer lo otro, no? Pero no es menor lo que No. decís, porque yo también pienso, una persona que llegó a ese lugar desafiando semejante monstruo, ¿no? Porque después por ahí te debe quedar como un pequeño vacío, ¿no? Pequeño o gran vacío. ¿Y ahora qué? Totalmente. Digo yo. Sí, bueno, el Checho Batista contaba cuando ganaron la Copa del Mundo, que estaban todos festejando en el vestuario y él estaba tirado ahí en uno de los bancos, viste, cabizbajo, meditabundo, y se le acercan y le dicen, loco, ¿qué te pasa? Y que, boludo, ya ganamos todo, ¿y ahora qué? Sí. ¿No? Como ese vacío existencial, ya está, ya Claro. llegué, Sí, ya sí, toqué el sí, cielo. sí. ¿Qué hago ahora? Sí. Todo lo que siga pienso después es que como... Pienso que eso se debe dar muchas veces. Sí. Sí. Bueno, hay que luchar otra vez con ese momento depresivo, ¿no? Sí. Porque es como que uno ya me exijo tanto que tengo que dar más, y por ahí uno no se tranquiliza de poder disfrutar quizás ese esfuerzo y ese logro, ¿no? Que no te lo quita nadie.
Sí, Y que sí. fue por vos, porque no lo hiciste por los demás, o para No, salir en fue la por- tele. Sí, 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 sí. En definitiva, es una Mm. vivencia profunda, ¿no? Totalmente. Sí. Qué bárbaro. Qué Ujú. bárbaro. Bueno, interesante, ¿no? Totalmente. Yo no voy a ir, te digo. No, ¿eh? yo con lo No, friolenta que soy, ya cuando lo contaba me agarraba frío. Yo con venir a la radio, pero para mí, ¿sabés lo que es esto? Ya llegué. ¿A dónde más puedo ir? ¿No? Puedo ir a donde se me da la gana, porque estoy de acuerdo con él. Es la cuestión de la propuesta Sí, y el por enfrentar supuesto, el está en desafío, cada uno, está en cada que uno, sabés pero que bueno. siempre hay una ley contraria que te retiene, que te frena. Pero bueno, Claro, lo hay bueno que es también darse superarlo. cuenta que, bueno, tomar muchas veces las cosas de la vida como un desafío, ¿no? Ir un poquito más allá. No es un Ujú. desafío de la vida misma, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, si encima tomas ese desafío de irte a la Antártida, Vos sabés que lo que fue para mí la primera vez que crucé la calle solo. Que flor de desafío. Mirá para los dos lados, que no venga nada, que cuidado que te puede atropellar cuidado, un cuidado, coche. cuidado, bom. Y hasta ahora la voy cruzando a salvo. Bien, ando bien. Qué bárbaro. Bueno, genial, genial, Agustín. Qué Gracias, bueno, Agustín. qué lindo, qué Bueno, lindo. Un placer, Bueno, como Muchas siempre. gracias. Vamos Muchas a ver gracias. quién vendrá la próxima, ¿no? Sí, la Ya verdad nos que llevó a África, ahora nos lleva a la Antártida. Esta vez ¿no? nos acercamos más en la línea del tiempo, porque antes hablamos de una historia de 1990, acá estuvimos 2020. Quizás la próxima Claro. nos podemos ir más hacia la antigüedad. Tengo ahí algunas Bueno, puede cositas ser. Sí, para... por Pero favor. sacanos del frío, porque ya nos llevaste 2 veces a Alaska y ahora acá. Vamos un poquito para el calor. la Claro. Algún claro. cráter. próxima. Dale.